No, Fogonix, tú eres pura pérdida, puro San Salvador, recorriendo San Salvador de aquí para allá, caminando San Salvador, conociendo San Salvador, ajá. Pero ¿y el resto de El Salvador, el resto de este país, qué pasó? Pues hoy me encuentro en la tercera ciudad más grande, más importante de El Salvador, la ciudad de Santa Ana. Ciudad que por cierto está ubicada a poco menos de una hora de la frontera con Guatemala y que tiene su base a la ladera de un volcán como muchas de las ciudades acá en El Salvador. En este caso, la mañana de hoy quise venir hasta Santa Ana, ubicada a 1 hora 15, 1 hora 20 minutos desde la capital, porque a otra hora más de acá, pude haberme ido directo de la capital, pero no quería dejar de visitar Santa Ana. A otra hora más de carretera tenemos el volcán más alto, el volcán más famoso de todo El Salvador. El volcán Ilamatepec, también conocido como el volcán de Santa Ana, precisamente porque está ubicado acá en el departamento de Santa Ana. Esta ciudad de hecho fue fundada entre los siglos 5 y 6 por los pobladores maya. Es decir, esta no es una ciudad de origen español, sino es una ciudad de origen maya que luego habitaron los españoles en la época de la colonización. Pero de verdad la habitaron más de 1000 años después. Esta ciudad, a la que por cierto todavía le gusta bastante la Navidad, porque ya estamos entrando en marzo y todavía están puestos los arbolitos, tiene un territorio de 400 kilómetros cuadrados y para el censo de 2021 contaba con una densidad poblacional de 245.000 habitantes. Datos curiosos sobre Santa Ana. En este momento me encuentro en la Plaza de la Libertad, voy a caminar el carro y vamos a manejar un ratito hasta llegar al volcán de Santa Ana, al volcán más alto de El Salvador, al volcán Ilamatepec. ¡Qué belleza! Y la verdad la arquitectura de esta plaza es impresionante. ¡Vámonos! Parada estratégica de carretera porque ya estamos a unos 20 minutos de la entrada al volcán, del parador turístico del volcán para comenzar el ascenso, que supuestamente es de 1 hora y media a 2 horas según el ritmo y la condición física de cada quien, porque nos encontramos con una vista alucinante del lago Coatepec y acá ya podemos ver las primeras vistas al volcán Ilamatepec, el volcán de Santa Ana. De hecho, Santa Ana se encuentra por allá y el lago es el que divide el volcán de la ciudad, por eso es una ruta de casi 1 hora y llegando de San Salvador también es 1 hora, porque de igual forma siempre hay que pasarle por un lado al lago para poder llegar hasta el volcán. Muchachos, yo sé que yo he subido muchas montañas, yo sé que yo he hecho muchas cosas, pero de verdad me da un poco de pánico no poder llegar hasta la cima. Cruzo los dedos, espero que sí, sé que sí lo haré, yo puedo, pero nada, no perdamos más tiempo y vámonos. Vamos otra vez. Ok, ya estamos dentro del complejo del Parque Natural Cerro Verde. Desde acá salen excursiones para Cerro Verde, para el volcán de Izalco y para el volcán Ilamatepec, para el volcán de Santa Ana. Evidentemente me regañaron un poco por la vestimenta que traía, porque venía en chores y con la camisa súper fresca, estilo playero, y el frío que hace acá no es nada normal. Y me dijeron, te recomendamos bastante que te pongas algo un poco más abrigado. La entrada al Parque Natural tiene un valor de $1.5 para salvadoreños y $3 para extranjeros. Ahora el servicio de guía tiene un costo de $3 en general para cualquier persona de cualquier nacionalidad, y un poco más adelante hay que pasar por una caseta del gobierno según el parque al que entre, sea el volcán de Izalco, sea el Cerro Verde o en nuestro caso el Ilamatepec. En el caso del Ilamatepec hay que pagar $6 como extranjeros y $3 si eres salvadoreño. Entonces en total serían $3 el parque natural, $3 el guía, son 6, y luego $6 para el Ilamatepec. Todo el paseo serían unos $12. A caseta de información para poder asignárselos. Así vamos ya también preparándonos para dar inicio con lo que es la caminata para el volcán de Santa Ana. Perfecto. La caminata del volcán de Santa Ana es una caminata categoría 6 de 10. Esto quiere decir que no es difícil, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Acá es bastante distante, acá estamos a 2030 metros. En el volcán vamos a estar a 2381 metros. Son 12 kilómetros los que vamos a recorrer en total, en la cual pues son 6 de ida y 6 de regreso, de 4 horas y media aproximadamente. 2 horas de ida, media hora en el cráter y 2 horas de regreso. ¿Hay alguna persona acá que tenga miedo a las serpientes? Que durante el camino tenemos 3 tipos de serpientes venenosas que se pueden encontrar fácilmente a un lado del camino, cruzando el camino, o dependiendo su mala suerte le va a quedar de bufanda, ¿verdad? Pero por favor, no se salgan de la ruta. Por favor, recuerden, no se salgan de la ruta, ya que sí, es cierto, hay serpientes en este lugar y acá lamentablemente no tenemos ningún tipo de antídoto para cualquier tipo de mordedura de estas.
al ser picado por una serpiente, hay que básicamente acudir rápidamente a cualquier persona que se encuentre cerca de usted para que le auxilie y lo evacuamos lo más rápido que se pueda. Tengamos esto muy en cuenta. No sé si hay alguna duda. Bienvenidos al volcán. Ya comenzamos la excursión, vamos caminando hacia la entrada del volcán, donde nos van a cobrar los $6 que les comenté hace un momento. Ya de ahí no estaríamos dentro del parque natural, sino propiamente dentro del volcán de Santa Ana. Así que ahí comenzaría la subida. Acá ya salimos a la calle y creo que en un par de metros nos vamos a conseguir con la caseta que da entrada al propio volcán. De hecho, acá podemos ver que ya hay puntos de venta, que acá, bueno, están secando ropa. Ya nos estamos reuniendo con el grupo, con los que más se adelantaron, con los que vienen atrás. Vamos a esperar otra vez a aglomerarnos, me imagino, para que cada quien vaya pagando su entrada al volcán, y luego de eso empieza la subida, porque hasta ahora todo fue bajada. Allá pueden ver más o menos hasta dónde vamos a subir. Por cierto, a esta aventura me está acompañando otra vez Caro. Luego de la aventura playera, tocó la aventura volcanesca, la aventura volcánica. Montaña, caminata. Un poquito de ardua caminata. Esta ya es la última aventura, digámoslo así, dentro de la República de El Salvador antes de volver. Así que bueno, qué mejor compañía, ¿no? Ay, no, gracias Dani. La verdad que súper contenta de poderte acompañar en esos recorridos. No han sido muchos, pero lo que le estamos enseñando es con todo el corazón. Así que esperamos que... No, pero sí hemos dado vueltas, sí hemos recorrido bastante, no se crean. Y hemos comido pupusas. Un montón, infinitas. Así que bueno, véngase compañera, vamos a continuar con la aventura. Aquí vamos, Ilamatepec. Pues ya hemos llegado a la entrada del volcán. Ya estamos en la entrada del Ilamatepec. Acá tenemos que pasar por esta caseta a pagar nuestra entrada. Y listo, muchachones. Empiezan 3 kilómetros de ascenso. Básicamente el doble de lo que ya hicimos en estos 45 minutos que llevamos de caminata, pero en subida. Aquí vamos. Seguimos con el volcán de Izalco al fondo. Ya debemos de estar un poco por arriba de la mitad del camino, un 60-65%. Todavía queda un ratito de caminata. Eso sí, ya el piso se empieza a poner bastante irregular, está lleno de piedras. Ya no vamos tapados por la sombrita y ya el calor, bueno, está inclemente. Allá arribita hay bastante frío por la altura, por la brisa, porque no hay ningún tipo de tapadera y los vientos fríos son bastante intensos. Siempre en los volcanes arriba hace frío, pero ahorita que estamos a medio tramo, que todavía no estamos tan altos, pero que el sol está en pleno mediodía, el sudor que gotea de mi nariz delata el calor. Sin embargo, qué bellas las vistas al volcán Izalco desde acá. Primer indicio de que estamos en un volcán, ya empezó el olor a azufre. Hemos llegado al último mirador. De acá en adelante queda 1 kilómetro para llegar al cráter, una media hora más o menos de caminata adicional y listo. Aquí seguimos con el guía fiel, ¿sí o no? Pase, señor guía. Allá va parte del grupo bajando y ahí parte del grupo subiendo, y ya de hecho algunos de los que estaban con nosotros están allá arriba. Pero si bien ustedes los ven allá bien cerquita, la verdad es que todavía queda caminar bastante. La magia del zoom. Bienvenidos oficialmente al cráter del volcán Ilamatepec. Acá estamos obviamente rodeando el cráter, pero si queremos ver para adentro habrá que caminar hasta donde están aquellas personas allá al fondo. Esta vez no es tan lejos. Estoy en la cima del mundo, literalmente hablando, por lo menos en la cima de El Salvador. ¡Felicidades! Has llegado a la cima del volcán Ilamatepec, el más alto de El Salvador, con 2.381 metros sobre el nivel del mar. No intentes descender al cráter, tampoco desbordearlo o acercarte mucho a la orilla. Es peligroso. Por si no sabían, voy por ti, cráter del Ilamatepec. No falta nada, vamos. Sí se puede. Y acá el olor a azufre es bastante intenso, entonces pica mucho la nariz. Vénganse preparados. Hola. Chocolate, chicle, coco. Coco, naranja, zapote. Zapote. Hay helado de zapote. Sí, claro, con zapote. Estoy buscando algo refrescante. Puede ser de coco, sí. Coco, ¿Cuánto están? 1.50. 1.50. Gracias. Muchas gracias. Uno de los principales atractivos, más graciosos también diría yo, más interesantes del volcán de Ilamatepec, es que hay vendedores de helado que suben todos los días de la vida a vender heladito a los turistas. Ya está empezando a pegar el olor a azufre. Y es que justo al lado de donde me acabo de comprar ese helado está el legendario cráter.
Ah, se creyeron que esa era la vista, ¿no? Pues resulta que esta sí es la vista al cráter del volcán Ilamatepec. Un espectáculo visual sin precedentes con un olor a azufre bastante intenso, sin ninguna duda. Y es que si se fijan, todos los volcanes que hemos visitado previamente y que hemos podido ver, aunque sea un poquito del cráter desde lejos, desde cerca, aunque como les comenté, este es el momento como más cercano que he tenido al cráter de un volcán, siempre tienen una laguna azul al medio. Resulta que esta es una laguna compuesta de vapores de azufre que supera los 90 grados centígrados. Y al fondo de eso hay un pequeño suelo que luego se convierte en un hueco que cae hacia la bóveda donde está toda la lava. Es decir, en una primera explosión, en caso de que este volcán llegase a erupcionar, saldría primero agua a 100 grados centígrados, vapor y muchísimo azufre. Y luego sería en otra explosión que sí veríamos la típica lava de las películas. De hecho, al ras de la montaña podemos ver vestigios de erupciones pasadas, como pueden ver hay rocas rojas, negras. Hay como va dividiéndose por niveles y así es como se compone básicamente el volcán más alto de El Salvador y bueno, uno de los volcanes activos más importantes de todo el planeta Tierra. Y al ser tan importante, obviamente extremadamente visitado. Porque es muy gracioso, porque este es el típico caso de lo que se ve a través de las redes sociales versus la realidad. Fácilmente 100, 150 personas por acá, paseando, caminando, cosa que está completamente bien, pero es muy gracioso porque al final yo les hago este encuadre y ustedes ni se lo imaginan. Ven lo que yo quiero que vean. Y ahora sí ya empezó a pegar el frío otra vez, ya hasta se me secó el sudor del frío que está haciendo. Cosa que no es tan agradable, debería llegar a echarme un baño para no enfermarme, pero la verdad el cambio de temperatura es bastante radical de un momento al otro. Sin embargo, yo creo que podría quedarme perfectamente todo el día aquí. ¿Lista la aventura? ¿Lista? ¿Para comenzar? No, para terminar. Para terminar y comenzar otra. 1 hora de bajada, 2 horas hasta las antenas. Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo estás físicamente? Físicamente me siento bien, la verdad. Un poco despeinada nada más, pero No, ¿y yo? es parte de la aventura del show. Ahora vamos a caminar por un panorama similar al de la luna hasta llegar allá abajo. Acabo de llegar al campamento base del volcán, 1 hora 20 minutos, 1 hora 25 minutos de bajada más o menos. Y resulta que una vez uno baja, camina en esa dirección y hay un parking, un parqueadero, un estacionamiento donde hay unas pickups que llevan a la gente bajando de vuelta a la entrada del parque, lo que quiere decir que no nos va a tocar caminar la mitad del camino prácticamente, porque justo la entrada es la mitad, tendríamos que pasar todo lo que hicimos antes, pero en lugar de en bajada, en subida. Y la verdad sí es un alivio porque llegué para acá pensando que me iba a tocar caminar el doble. Vamos a esperar a que llegue nuestro transporte correspondiente y listo. No me dejan de sorprender los souvenirs de El Salvador. Miren este morral República del Salvador y está Goku y Vegeta. Qué cansado estoy, incluso cargando con este morral lleno de ropa, la cámara, el trípode, el suéter que cargaba. La verdad, quiero dormir. Se acabó esta aventura, se acabó lo que se daba. Ya bañaditos, emperifollados, ya probamos pollo campero, que no lo habíamos hecho antes. Bueno, tú sí comes siempre allí, pero yo no lo había probado. Así que oficialmente creo que fue un buen cierre para toda esta aventura en El Salvador. Ya estoy acá de vuelta en el Hotel Barceló. Y claro, es momento de despedirse. Gracias por todo. Súper buenas las aventuras, la playa, el volcán, los paseos, bueno, California y demás. Encantada de recibirte, de conocerte igual. Esperamos volverte a tener aquí de nuevo en El Salvador. Mi familia también encantada contigo, así que también es tu familia aquí en El Salvador. Ya tienes para dónde venir. Sin duda. Gracias. Nosotros cerramos en un momento. Acá está mi habitación, la 704. Última vez que entramos por esta puerta. Se nos acabó el tiempo, muchachos.
siento como si fue ayer cuando me senté en este escritorio para organizar todo lo que serían estos días, estas aventuras tan espectaculares que hemos vivido juntos, que hemos disfrutado como nunca. El Salvador se queda con un pedacito de mí, un pedacito de mi corazón. Espero poder regresar pronto y que salgan sin duda muchas nuevas aventuras. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá, por estar tan presentes, gracias a todos los nuevos espectadores, a todas esas personas de la vieja y la nueva escuela, a todos los salvadoreños y hermanos lejanos salvadoreños que se hayan unido a este canal en esta serie de videos, nada convencional pero sin duda bien divertida. Gracias por acompañarme a crecer un poquito, a conocer un nuevo país. Nos vamos a un nuevo país, el 12º país en conocer juntos, en conocer en este canal de YouTube, así que estoy más que emocionado. Sin duda no sé qué tan bueno fue pautar la ida al volcán Ilamatepec el mismo día que me voy para otro país, pero acá las aventuras sin duda no paran. Muchachos, si quieren ver cómo fue todo el proceso de la serie de El Salvador, lo único que tienen que hacer es darle click a este videito que está acá, y para que sigan viendo nuevas aventuras, solo tienen que darle click acá, a este botoncito para que se suscriban. Les doy un besito, gracias por acompañarme en esta aventura que sin duda me marcó la vida. Chaito.